en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo número 10, de acuerdo a los primeros versículos que acabamos de leer, los primeros 8 versículos, de los cuales también ya han podido ser analizados, ¿sí?, en la enseñanza del día viernes anterior. Hemos podido ver de qué manera Samuel, luego de haber tenido de parte de Dios una revelación, usted recordará que Dios le había anticipado a Samuel de que habría de venir un hombre benjamita, del cual Dios se habría de proveer para poder levantarlo como el príncipe en medio de su pueblo, en medio de la nación de Israel. Este hombre, recordará también en enseñanzas anteriores, no se sentía él como alguien digno para poder ocupar semejante responsabilidad. Y por medio también del capítulo 9 pudimos considerar de que Samuel trató de llevarlo adelante de este banquete que se había realizado, para que él pudiera sentirse no solamente alguien importante, sino que él pueda subir su autoestima, ya que él la tenía en sí demasiado baja. Ante sus propios ojos, recuerde que Saúl no se veía como cosa de gran importancia. Pero dice la Escritura, y acompáñeme por favor en el verso 1, que también ya fue motivo de estudio, pero solamente para recordarlo. Luego de que él sale de la ciudad acompañado del profeta Samuel, dice en el verso 1, tomando entonces Samuel una redoma o un depósito de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mi amado hermano, usted entenderá de que estas palabras lo único que hacían era ratificar las dudas, pero también la palabra dada por Dios al corazón de Saúl. Este hombre fue ungido y de ahí en adelante el Señor le da instrucciones por medio de Samuel para que él pudiera, en este caso, acrecentar su poca o nada fe que él tenía. Recuerde, mi querido hermano, que del versículo número 2 en adelante del capítulo 10, el profeta le dice en 3 oportunidades todo lo que él habría de vivir, todo lo que él habría de verificar en el retorno desde la casa prácticamente de Samuel hasta poder llegar a la casa de su padre, el cual estaba ahí junto a los benjamitas. Recuerde, mi querido hermano, en el versículo, y acompáñeme al capítulo 10 de la primera carta de Samuel. Capítulo número 10 nos dice en el verso número 6: entonces y 7, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y será, dice ahí, mudado en otro hombre. Y aquí quiero concentrarme también con lo que dice en el verso número 9, del cual le pido que lo lea hoy conmigo para entrar en la enseñanza de esta noche. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, que es lo mismo que le cambió Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué señales? El profeta le había mencionado que cuando él descendiera por el camino se había de encontrar con ¿cuántos hombres? Con 3 hombres, que habrían de subir a la casa de Dios, llevando ofrenda para poder, diríamos así, bendecir al Dios de Israel. También aconteció, mi querido hermano, que él pudo entrar prácticamente en Betel, ahí por la guarnición de los filisteos. Y así fue. También el profeta le había anunciado que ya prácticamente de retorno habrían de bajar profetas y que él también estaría en medio de ellos, y lo que fuera mejor, también se identificaría con el espíritu de los profetas y él mismo profetizaría y se identificaría con estos hombres. Todo eso dice en el versículo número 9, en la parte final: todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero a mi manera de ver, hay una señal, mi querido hermano, que fue muy superior a las 3. ¿Cuál es esa?
la que el profeta le había anunciado en el versículo número 6, en la parte final, donde dice, ¿sí? Y serás mudado en otro hombre. Dios podía haber usado a Saúl, ¿sí? Antes de la experiencia o antes de la transformación de su corazón. Pero un hombre no transformado por el Espíritu de Dios es un hombre que no puede lograr o no puede alcanzar las metas espirituales que Dios había trazado para Saúl. Él necesitaba un cambio, una transformación en su vida para poder lograr los objetivos que Dios había puesto por delante de Saúl. La Biblia menciona en el versículo número 9, donde nos menciona en la parte inicial: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, en ese preciso momento le mudó Dios su corazón. Y vamos a concentrarnos en este texto. ¿A qué se refiere y cómo así es posible que el corazón de un hombre pueda cambiar? Primeramente, mi querido hermano, vayamos al libro de los Salmos y entendamos estos primeros principios. En el libro de Salmos, en el capítulo 33, libro de los Salmos, capítulo número 33. Acompáñenme, por favor. Salmos, capítulo número 33. Mire lo que nos dice el Señor. Verso número 14 y 15. Primer aspecto que debemos de considerar, sí, con este asunto de el cambiar o el mudar el corazón. Mire lo que nos dice el Señor. Verso número 13, sí, al 15 de hecho podríamos leer. Desde los cielos miró Jehová, vio a quienes, a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y verso número 15 dice: Él formó el corazón de todos ellos, y dice ahí: atento está a todas sus obras. Ahora, aquí vemos dos partes. Primeramente, no hablamos de personas que recién van a ser creadas. Dice el verso 13 y 14 que ya el Señor está atento, mirando a los hombres, ¿sí? Es decir, a todo ser viviente de la tierra. Pero también dice en el verso número 15 que Él formó el corazón de todos ellos. Mi amado hermano, aunque a usted le parezca un poco difícil de entender, si Dios forma el corazón, o Dios de alguna manera pone en los seres vivientes los estímulos necesarios para que el hombre pueda ser quien es, o pueda tener la identidad que tiene en esta tierra, para poder ser un ser único, un ser especial, muy diferente de otro hombre. Mi amado hermano, acompáñeme para poder ir ahondando en esta situación. En el mismo libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo número 44. Salmos, capítulo número 44. Más adelante. Salmos, capítulo número 44. Veamos, por favor, los versículos número 20. Número 20 al verso número 21. ¿Lo tiene? Dice el Señor: si nos hubiésemos olvidado del nombre, de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a dioses ajenos, verso 21, aquí quiero remarcar, no demandaría Dios esto, es decir, no nos llamaría Dios la atención o no nos castigaría Dios. Y dice en esa parte final: porque Él conoce, hablando del corazón, ¿qué cosa? Él conoce el secreto de ¿qué? Del corazón, obviamente de los hombres, o en este caso de su pueblo. Mi querido hermano, Dios tiene el poder para transformar el corazón, pero por supuestamente que sí. Dios puede cambiar el corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos en sí mismo de la intención de este. Dios puede, mi amado hermano, de un momento a otro cambiar, no quiero decir la personalidad, pero sí diríamos nuestra forma de ser.
Ahora, Dios respeta nuestra identidad y nos usa individualmente con nuestros caracteres, tal cual como Él mismo nos ha hecho, si nos ha hecho nacer, nos ha formado. Pero el corazón, que es en sí mismo lo que inclina nuestro ser a hacer algo, Dios puede, mi amado hermano, regirlo. Dios puede controlarlo. Por eso es que cuando estamos sobre todo en consejería, con matrimonios, entre esposos, esposas, siempre solicitamos a la esposa o al esposo que ore para que Dios transforme o cambie el corazón o del esposo o de la esposa. Porque a veces dentro de esa consejería salen obviamente a relucir problemas, salen a relucir endurecimientos, y muchas esposas dicen: hermano, mi esposo no cambia, mi esposo es duro, mi esposo es... Muchas veces sale de todo. Y el consejo va directamente, sí, tal cual como lo estamos leyendo en este texto. Hermana o hermano, ore para que el Señor le cambie el corazón. Y dice la palabra en este versículo número 9, que Saúl experimentó un cambio en su corazón. Experimentó una transformación, mi amado hermano, porque él, con el corazón que tenía antes de que Dios se lo cambiara, no podía cumplir, sí, los propósitos de Dios. No podía cumplirlos. Su corazón no estaba listo, su corazón no estaba preparado, su corazón, mi amado hermano, tal cual como él lo tenía hasta ese entonces, no le servía a Dios. Y es por eso que Dios tiene que comenzar a tratar sobre todo con Saúl, haciendo una transformación en su forma de ser, en su alma misma, para que pueda ser un vaso de utilidad. Mire, tan severo era el asunto que quiero compararlo, mi querido hermano, con un hombre renuente, sí, de corazón, para que Dios lo pueda usar. Pero Dios lo quería usar. Acompáñeme, por favor, y veamos un ejemplo bíblico. Acompáñeme al libro del Éxodo. Sí, vayamos, por favor, en el capítulo número 4. Éxodo, capítulo número 4. Ya usted sabe a quién me voy a referir. Libro de Éxodo, sí, del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Capítulo número 4. ¿Ya lo tienes? Verso número 10 en adelante, ¿sí? Hasta el versículo número 12 voy a leer. Cuando usted lea este capítulo, y de hecho desde el capítulo 3, usted va a ver, sí, una confrontación entre Dios y un hombre llamado Moisés. Y Dios, obviamente, conforme a sus designios, sus planes, ¿sí?, se presenta delante de Moisés para ponerle una tarea, ¿sí?, para ponerle una carga que la llevaba Dios, pero que la quería compartir con este hombre llamado Moisés. Y frente a esa demanda, Moisés presentó todo tipo de excusa, todo tipo de rechazo para no llevar esa carga. Obviamente porque a la mirada del hombre era imposible el poder llevar semejante peso de responsabilidad. Ahora, dice el verso número 10, sí, nos dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca, ¿qué le dice? Nunca he sido, le dice ahí, hombre de fácil palabra. Es decir, nunca he tenido la facultad de poder hablar, sí, con tanta rapidez o con tanta fluidez. Ni antes, y dice ahí, ni desde que tú hablas, dice ahí, ¿a quién? Ahora, esto me encanta. ¿Por qué? Porque veo la humanidad, sí, a flor de piel en un hombre común y corriente. Mire lo que dice en la parte final. Ni antes, y ahí menciona, ni desde que tú hablas a tu ser. Es decir, ni siquiera que estoy delante de ti puedo llegar a hablar bien. Es decir, ni tú has podido a mí, sí, lograr que yo pueda, sí, que pueda en este caso, sí, serte de utilidad. Ni tú lo has podido hacer.
Mire, Moisés escogió muy bien sus palabras. Obviamente, ¿pero para qué? Para sacarse la responsabilidad. Diría cualquiera, ni ahora que soy cristiano, hermano, ni ahora que conozco a Dios, todavía tengo ese problema. ¿Cuántas veces uno se ve a sí mismo? Hermano, yo ya tengo tanto tiempo conociendo a Cristo, pero ni así todavía mantengo mis limitaciones. Bueno, mire lo que le dice el Señor. Sí, verso número, termina diciendo el verso 10. Sí, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, y también, para rematar, soy torpe de lengua. Sí, claro, esta situación era lo que tenía que ver, claro está, con las destrezas que puede tener todo ser humano, hablar, o razonar. Verso número 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Y a quién más? Y al sordo, y aún más al que ve y al ciego. Es decir, ¿quién fue el que formó las debilidades en el ser humano? Porque a eso se refiere. ¿O quién fue el que autorizó las limitaciones dentro de la formación del hombre para que puedan vivir? Mi amado hermano, usted debe de entender que en la tierra nace gente sana y también nace gente enferma. Amén. Sobre esta tierra nace gente con facultades y habilidades extraordinarias, pero también nace gente con limitaciones y restricciones que hasta veces diría cualquiera, pero ¿por qué nació así? Y hasta usted le puede imputar a Dios el por qué. Señor, pero ¿por qué nació así con síndrome de Down? ¿Por qué vino así? Como dicen la gente, obviamente en su ignorancia, fue Dios el que lo mandó así, homosexual. En su ignorancia. Mi querido hermano, pero limitándome al texto, mi querido hermano, usted debe de entender de que Dios es el que nos ha formado como a Él bien le ha parecido. Y Dios sabe, mi querido hermano, que para poder servirle a Él en sus propósitos, en sus planes, Dios nos toma tal cual como Él nos creó y hará los ajustes necesarios en cada uno de nosotros para que podamos cumplir su preciosa obra. Es verdad, a veces queremos, mi amado hermano, o nos vemos tan impotentes porque al vernos, claro, nos vemos en nuestra humanidad y nos vemos totalmente fracasados o no aptos para calificar a la hora de servirle. Pero recuerda que el mismo Dios que nos llama también es el mismo Dios que nos capacita, es el mismo Dios que nos faculta de todo lo que necesitamos para poder servir. En el caso de Saúl, Saúl vino anímicamente por los suelos y Dios tenía que cambiarle, no la estatura, no tenía que hacerlo más chico para decir, te voy a hacer del porte de las demás personas para que puedas identificarte con el pueblo. No, ni tampoco le dijo, te voy a hacer más feo porque eres demasiado guapo, o te voy a quitar mucha masa muscular porque estás muy corpulento para que puedas identificarte con los débiles. No, mi amado hermano, Dios lo utilizó tal cual como lo había creado. Pero dentro de su interior estaba el problema, no en el exterior. Dice la Escritura, para terminar hasta el verso 12, dice: y ahora pues, es decir, yo sé lo que tú me quieres decir, Moisés, le dice el Señor. Ahora pues, ve, es decir, ¿cómo? Tartamudo, ¿sí? ¿Qué más decía que él? Torpe de lengua, no sabes hablar, si eres tartamudo, no me interesa, le dice Dios. Yo quiero así que tú igual vayas, ve y yo estaré. ¿Qué le dice el Señor? Yo estaré, ¿qué le dice? Lea por favor. Yo estaré con tu boca. Amén. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de qué, lo que hayas de hablar. Mi amado hermano, retornando al texto, de la primera carta de Samuel, capítulo número 10,
aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, como ya despidiéndose de Samuel, la palabra de Dios se cumplió en ese mismo instante. Ahora, yo le aseguro algo: Saúl no esperaba que esto aconteciera tan rápido. ¿Sí? Yo sé que Dios tiene un proceso de trabajo, sí, en algunos un poco más acelerados que otros. Amén. Recuerda, y esto lo vengo remarcando desde las enseñanzas anteriores, Saúl, sí, estaba, o diríamos así, su objetivo de la salida de la casa de su padre, ¿cómo se llamaba su papá? Cis. Sí, la salida de la casa de Cis, mi hermano, era para ir a lidiar, para poder encontrar ¿qué cosa? ¿A quién? ¿A qué salió? ¿Qué salió a buscar él? Los burros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las asnas de su padre, los burros de su padre. A eso él salió, a ir a buscar burros. Pero mi amado hermano, si Dios no salió, sí, a buscar burros, Dios salió a buscar un hombre que él pueda usar para su gloria. La escritura nos menciona en el versículo número 10: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Ahora, muchos dirán, hermano, pero eso Dios lo hacía antes, ya ahora ya no lo hace. Sí, eso era con los profetas, con los hombres de Dios. Mi amado hermano, esto es para la iglesia. Esto es, diríamos, el pan también que Dios utiliza cada día en medio de su pueblo. Yo quisiera que usted me acompañe, por favor. Vayamos al Nuevo Testamento. Veamos una referencia en el Nuevo Testamento. Acompáñeme en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 8. Mire cómo Dios cambia el corazón del hombre. En la segunda carta a los Corintios, ¿lo tiene? Capítulo número 8. Segunda de Corintios, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Voy a leer del versículo número 13, pero quiero llegar al verso 16 para poder entender el contexto. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 13 al 16. Dice el Señor: porque no digo esto para que haya para otros holgura o espacio, y para vosotros estrechez o escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez ¿de qué? De ellos. Eso hablando de los hermanos que tenían algo, diríamos así, de utilidad, algo de ganancia, eran un poquito más prosperados, ricos en el caso de otros, puedan compartir con los pobres. Verso número 14 nos dice aún, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también, dice ahí, la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Perfecto. Verso número 15. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Eso refiriéndose al maná. Verso 16, y aquí quiero llegar. Pero gracias a Dios que puso, ojo, ¿qué dice ahí? Que puso en el corazón de ¿quién? Puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ahora, Tito tenía, digo yo, en su corazón la intención de ayudar en esta parte, en esta área, a los más necesitados. No. De manera inicial, por lo menos, no. Pero ¿quién puso, mi amado hermano, en el corazón de este hombre la intención de también contribuir con aquellos dentro de la iglesia que estaban en necesidad? ¿Quién puso el querer como el hacer en nosotros? Dios. Y Pablo lo reconoce, mi amado hermano. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón
corazón de Tito, ¿verdad? La misma solicitud, dice ahí, por vosotros. Ahora, ¿Dios trabaja en el corazón del hombre? Por supuesto que sí. Y eso es básicamente lo que hoy quiero resaltar, mi amado hermano, en esta gloriosa noche. Dios trabaja en el corazón de unos para bien, pero también de otros para mal. Mi amado, ¿cómo es eso? Sí, mi amado hermano, Dios, para nuestra, diríamos así, nuestra tristeza, pero también para nuestra alegría, Dios tiene vasos, como lo dice el apóstol Pablo, de vasos de honra, pero también tiene vasos viles. Pero en ambos Dios igual glorifica su nombre. Y usted debe de entender, mi querido hermano, que Dios en su soberanía no quiere, claro está, que ninguno perezca. Y usted conoce el texto, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De hecho, Juan 3:16, usted lo conoce claramente, ¿verdad? Y con mucha, con mucho énfasis, Dios envía a su Hijo para que todos alcancemos salvación. Pero los que rechazan la salvación automáticamente se constituyen ellos mismos en vasos no de honra, sino en vasos viles, en vasos de deshonra, donde Dios, mi querido hermano, penosamente tiene que usarlos, pero para mostrar su poder y su juicio. Usted, y Pablo lo decía, y quiero, que más adelante topemos, por favor, un texto bíblico que quisiera compartir con usted. Usted sabrá muy bien que aún dentro de su propio hogar, usted tiene vasos de honra y vasos también de deshonra. Quisiera que me acompañe, antes de dar el ejemplo, a la segunda carta de Timoteo. Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento. Dios puede tomar corazones y hacer cosas esplendorosas con esos corazones, pero también Dios puede tomar vidas y hacer uso de ellas para destrucción. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 2, segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Leamos por favor. Voy a leer desde el versículo 4. Verso número 19. Pero más adelante voy a nombrar dos personajes en el contexto bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 19 en adelante. Dice, pero el fundamento de Dios está en la vida de un creyente. Claro está. ¿Qué cosa está el fundamento? Firme. Y usted sabe que el fundamento de Dios en nuestra vida, ¿quién es el fundamento? Cristo Jesús. Dice el Señor, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, es decir, teniendo esta marca en nosotros. ¿Cuál? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso número 20, léalo conmigo por favor y remárquelo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos, ¿qué dice ahí? Son para usos honrosos y otros para usos viles. O diría cualquiera así, para usos de pronto sí inservibles, pero igual tienen su uso. En casa usted tiene un hermoso florero. ¿Cuántos tienen un florero en casa? O un adorno de porcelana. Yo no puedo decir adornos de oro, de plata. Bueno, si los tienen, qué bueno. ¿Sí? Pero adornos de porcelana, de vidrio fino, ¿verdad? Cristalería, vajilla, ¿verdad? ¿Dónde las pone? Las exhibe de pronto en un aparador, ¿verdad que sí? Y de esa manera usted hermosea su casa. Pero también en casa hay una vasenilla. Y esas no las exhibe. ¿Sí me está entendiendo? Pero todos tienen su utilidad.
Amén. Todos de alguna manera son utensilios, unos de honra y otros de deshonra, viles. Dios en esta tierra tiene instrumentos de honra, tiene personas, seres humanos de honra, pero también viles. Instrumentos que, si bien es cierto, mi querido hermano, son despreciables a los ojos, sí, mas sin embargo aún Dios usa lo inservible para seguir manifestando su gloria. En unos le cambia el corazón para transformarlos y hacerlos instrumentos de poder en el Espíritu Santo, y a otros, mi amado hermano, les endurece el corazón para demostrar juicio y condenación, pero también Dios glorifica su nombre, porque por medio de ellos hace cosas extraordinarias y su pueblo aplaude y se gloria, mientras que ellos sufren y se lamentan por su rebelión. Mi querido hermano, para complementar lo dicho, dice el verso número 21 de esta carta de Timoteo, capítulo 2. Así que, si alguno, dice, se limpia, ¿de qué? De estas cosas, es decir, de todo aquello que nos pueda contaminar, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda, ¿qué cosa? Dispuesto para toda buena obra. Ahora, el corazón, ¿sí? El corazón de este hombre, recuerde, era ante sus propios ojos menospreciado. Ahora, Dios ha prometido, por medio de su palabra, cambiarle el corazón a los hombres. Y hay una preciosa palabra que quisiera compartirla, sí, en esta noche con sí a usted. Acompáñeme, por favor, primeramente, vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo número 17, versos 9 y 10. Debemos de saber por qué Dios, antes que cualquier cosa, por qué Dios tiene que cambiar el corazón de los hombres. Jeremías, capítulo número 17. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo número 9 y 10. Ahora, ¿por qué Dios está interesado en cambiar el corazón? Por eso es que cuando Cristo, sí, se encontró con algunos de su pueblo dentro de la evangelización, el Señor siempre demandaba que le entreguemos a Dios toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, pero también todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón necesita ser mudado. Primeramente establezcamos este primer principio. Mira lo que dice Jeremías 17, versos 9 y 10. ¿Ya lo encontró? ¿Por qué tiene que ser cambiado? Mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cómo es el corazón del hombre? Es engañoso y es perverso. Ahora pregunto, ¿usted podría confiar en un corazón engañoso y perverso? No. Si necesita esa vida un cambio. Dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, o pongo, diríamos, en una balanza el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? Según el fruto de sus obras. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo número 57. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 57. Verso número 15. Ahora, reconociendo cuál es la condición del corazón, establezcamos esta pauta, esta primera pauta. Verso 15, ¿ya lo encontró? Dice ahí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita o mora o vive el Señor? Con el quebrantado
y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y ahí menciona, y para vivificar, ¿sí?, el corazón de ¿quiénes? Ahora, pero eso lo podría hacer yo. Eso lo podría hacer humanamente en mis propias fuerzas, tratar de cambiar mi corazón, ¿sí? No. Necesito la intervención de Dios para que mi corazón pueda ser transformado. Mucha gente quiere cambiar y mucha gente dice de corazón, hermano, yo voy a cambiar, pero no puedo cambiar. Yo quiero realizar ajustes en mi vida, quiero realmente, sí, hacer las cosas bien, pero lo intento y al poco tiempo fracaso y vuelvo otra vez a mis mismos errores. Mi amado hermano, hoy le traigo la solución a su problema. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, capítulo número 11. ¿Cuántos quieren cambiar su corazón? Dios puede mudar el corazón. Libro de Ezequiel, más allá, más adelante de Isaías, viene Jeremías y viene Ezequiel. Miren lo que nos dice el Señor. Ezequiel, capítulo número 11. Versículo 19, ¿sí?, en adelante, al 20. Léalo como promesa de Dios para su vida. Y les daré, ojo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré, dice ahí, ¿dónde lo pondrá? Dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de ¿dónde? De su carne. Y les daré un corazón. Cuando habla dice de carne, es decir, sensible, porque nos habrá de quitar el corazón de piedra o endurecido. Ahora, esto es una promesa de Dios, mi amado hermano, pero ¿para quiénes? Para quienes pueden decirle a su Dios que les trabaje en esta área de su vida que muchas veces a nadie se la queremos entregar. El problema de muchos es que le entregan el corazón a las manos peores indicadas. Se las entregan a otros hombres. Y no me refiero al cirujano. Se lo entregan a un hombre o a una mujer. Y el hombre y la mujer destruyen el corazón. Usted no se ha dado cuenta cuando usted mismo dice, yo no era así cuando me casé. ¿Verdad? Este me ha cambiado, le dice, ¿verdad? Yo era confiada, yo era enceguecida, yo creía. Pero todo fue que en las manos de ese hombre su corazón cambió y se endureció. Ahora, así, con ese corazón endurecido, venimos a los pies de Cristo. ¿Y Dios qué tiene que hacer con ese corazón? Cambiar. Tiene que cambiar. Porque con ese corazón Dios no puede trabajar. Claro, Dios es especialista en cambiar corazones, pero hay quienes no dejan a Dios que trabaje en el corazón. Dice, Señor, métete con todo, hasta mi billetera te lo doy, pero mi corazón me lo dejas intacto, porque yo a este no lo perdono más. Y ahí son las luchas. Y ahí son los tropiezos, porque Dios quiere cambiar el corazón. Recuerda, Dios tiene el poder, Él es tu Dios. Y si algo Dios sabe trabajar y Dios puede mudar o cambiar, es el corazón del hombre. Y es necesario, mi querido hermano, entregarle esta parte de nuestra vida para que Él la pueda transformar, para que haga lo que hizo en Saúl, pueda mudar el corazón. Dice la Biblia, si acaso no lo has leído, sí, todavía bien, en el verso número 19, les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne sensible. Ahora, ¿sensible para qué? Verso 20 lo complementa. Para que anden en mis ordenanzas, guarden
mis decretos y los cumplan. Y ahí, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pero tienes que dejar que Dios trabaje, ¿qué cosa? Tu corazón. Si tú no le permites a Dios trabajar en tu corazón, siempre seguirás siendo el cristiano o el creyente amargado, endurecido, falto, mi amado hermano, de sabiduría y renuente a escuchar y obedecer la voz de Dios. Mi amado hermano, si el Señor cambia tu corazón, entonces cambiado, sí, lo más importante de tu ser, entonces Dios va a poder, ¿qué cosa? Manifestarse en tu vida. Y aquel que te dañó el corazón también tendrá que entrar en la misma sala de cirugía para que este cirujano pueda también cambiarle a él el corazón. No pidas a Dios que le cambie el corazón a tu mujer o a tu marido si tú primeramente no le has podido poner tu propio corazón en las manos de Dios. Hay quienes oran para que Dios cambie al marido, pero ellos mismos no están dispuestos a entregar el corazón. No, que lo cambie a él, que cuando lo cambie a él, entonces me cambia a mí. No, mi amor, no estás equivocado. Primero Dios tiene que tratar con tu corazón, tiene que mudar el tuyo. Porque mudado el tuyo, mi querido hermano, entonces la luz, una vez que ingresa por ti, puede esparcirse a los demás. ¿Cómo poder trabajar o cómo poder encomendar el corazón de alguien en las manos de Dios si esa persona que te ve a ti, que me ve a mí, no puede ver la obra primeramente de Dios en tu vida? ¿Cómo podrá confiar él en sí, su vida en las manos al Dios al que nosotros servimos? Es necesario que él pueda ver cómo Dios ha hecho un milagro primeramente en ti, para que él pueda ahora también, si corroborado, si la obra de Dios, del Espíritu Santo en tu vida, él puede decir: yo también quiero a ese Dios. Yo también quiero que me cambie como él también te ha cambiado a ti. Es que es imposible, mi querido hermano, que otros puedan entregarle el corazón a Cristo si tú mismo no le permites al Señor que transforme tu corazón. ¿Cómo es posible que tú le puedas decir de pronto a un esposo: cambia, si eres perverso, mírame a mí, ¿qué quieres que vea? Si tú también me haces problemas como yo te lo hago a ti. Tú también me respondes las mismas palabras que yo también te digo. O sea, ¿cómo va a poder esa persona venir a los pies de Cristo? No podrá. Mi querido hermano, cuando retornamos a la carta de Samuel, en el capítulo número 10, recuerde, verso número 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, ¿qué cosa? Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Verso 10, léalo por favor conmigo. Ahora, esto es una consecuencia. Mudado el corazón, entonces el Espíritu de Dios puede morar. Esto es una consecuencia de la obra que ya Dios había hecho en su corazón. Ahora, tú tienes que tener claro, el Espíritu de Dios no puede entrar a desarrollarse, no puede entrar a manifestarse en tu vida si tu corazón no está cambiado. Amén. Si tú no estás cambiado en tu corazón, nunca el Espíritu de Dios podrá fluir. Nunca podrá el Espíritu Santo sin manifestarse. Dios le cambia el corazón a este hombre y el Espíritu de Dios inmediatamente, al ver que el corazón está restaurado, se mueve con poder. Dice el Señor en el verso número 10, ¿sí? En la parte final: y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué hizo? Manifestó, ahora ¿qué cosa? Un don, profecía. Ahora, recordará que eso es un don. Acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios. No voy a hablar del don todavía porque estamos estudiando Corintios los días. ¿Qué días? Jueves. Cuando lleguemos al capítulo 12, entonces analizaremos en gran manera, sí, y de manera muy minuciosa, los dones del Espíritu Santo. Amén. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número
12. Amén. Capítulo número 12. Simplemente voy a dar una breve lectura para poder corroborar los dones del Espíritu. ¿Lo tienen? Capítulo 12, verso número 4. Nos dice el Señor: ahora bien, hay diversidades o variedades ¿de qué? Ojo, hay variedad o diversidad de dones. Sí, diríamos así, hay diversidad, solamente para tomar el ejemplo, hay diversidad y variedad de caramelos. Amén. Sí, pero el azúcar es la misma. Todos provienen del azúcar. Amén. Miren que lo pongo de esta manera. Sí, hay diversidad y variedad de dulces, pero todos usan la misma materia prima para elaborarse: azúcar. Amén. Verso número 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad también de ¿qué? Ministerios, que estos son servicios a Dios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de ¿qué cosa? De operaciones, que estas son labores o servicios que uno puede llegar a emprender, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, también es Él. Ahora, aquí vemos a la Trinidad en acción. La Trinidad. En la primera parte, el Espíritu Santo manifestando a su pueblo los dones. Luego vemos a Cristo, versículo número 5, donde Él se encarga de dar ¿qué cosa? Ministerios. Y luego vemos a Dios moviéndose en esta última parte también, que son las operaciones o las labores. ¿Sí? Y todo esto pertenece al mismo Dios, a la Trinidad en acción, mi querido hermano. Y todo obviamente se lo hace para provecho, sí, de la iglesia. Mi querido hermano, sí, cuando vamos al verso número, sí, voy a leer hasta el verso 10 para tomar la referencia de la cual leímos en Samuel. Verso número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro ¿qué cosa? Fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, es decir, que hay personas que pueden ser usadas por Dios para sanar una clase de enfermedad, porque hay diversidad de sanidades. Porque hay diversidad también de ¿qué? De enfermedades. Amén. Y Dios puede usar a alguien de pronto, de manera exclusiva, solamente para sanar a paralíticos con cáncer. Y Dios puede levantar a otro para poder sanar de otro tipo de enfermedades. Amén. Conforme al don que le da el Espíritu. Ya hablaremos de eso en más detalle. Verso número 9. A otro, ¿qué don? Fe. Esto es importante, mi amado hermano. Esta fe no es la fe salvadora. Todo creyente tiene que usar, tiene que poner su fe en Cristo para salvación. Pero esta fe nada tiene que ver con la fe salvadora. ¿Sí? Eso también lo analizaremos en su debido momento. Verso número 9. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, léalo. A otro, el hacer milagro. ¿Y qué dice ahí? A otro, profecía. Ahora, ¿qué don le dio el Espíritu Santo a Saúl? Acompáñenme por favor a Samuel capítulo 10, verso número 10. ¿Ya? Mucha gente dice, no, el Espíritu Santo vino. Es verdad, vino de manera, diríamos así, explosiva en Pentecostés. Pero la manifestación del Espíritu ha estado a lo largo desde el principio, mi amado hermano. Amén. Desde el principio, la manifestación, no el bautismo, ojo, son dos cosas diferentes. La manifestación del Espíritu ha estado desde el inicio de todas las cosas. El bautismo del Espíritu Santo vino en Pentecostés. Amén.
Pero la manifestación del Espíritu sobre los hombres, sobre la tierra, ha sido así desde el principio. Verso número 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, es decir, sobre Saúl, con poder. ¿Y qué hizo? Y profetizó. ¿Por qué profetizó? ¿Qué don le dio el Espíritu de Dios cuando vino sobre él? Profecía. Ahora, la profecía, mi querido hermano, es la declaración de las obras de Dios, sí, a los hombres. Ojo, es la declaración o la proclamación, sí, de las obras de Dios a los hombres, de las cosas de Dios a los hombres. De hecho, en la actualidad, hasta cierto punto, la iglesia, sí, ministra la profecía. Cada vez que usted anuncia que Cristo viene, está proclamando una palabra de profecía, porque es algo que se va a cumplir en el porvenir. Amén. Y esa profecía, mi querida hermana, la avala, ¿qué cosa? La Escritura. Ahora, yo sé que hay profecía, diríamos así, bíblica, que pudiera ser respaldada por la Escritura, y hay profecía que no puede, ojo, cuidado, me va a malinterpretar en esto. Sí, que no puede encontrar de pronto aval de manera contundente en la Biblia, pero cuando Dios respalda una palabra sobre la vida de alguien, si ésta se cumple, la palabra ha venido de parte de Dios. Y si ésta no se cumple, la profecía prácticamente es nula. Amén. ¿Cuántas veces Dios, usando a alguien que no lo conoce usted, le dice: mi amado hermano, usted está en esta condición, esto es lo que está pasando, esta situación se está dando? Y usted dice: ¿y quién le contó a este? ¿Verdad? ¿A cuántos han tenido experiencias como esta? Y usted se rasca la cabeza: ¿qué será que el pastor ya le dijo? Y de pronto uno ni lo conoce. ¿Por qué? Porque Dios usa profecía también de manera muy particular, pero claro está, lo hace cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora, de eso a que usted esté buscando profeta para que le diga todas las cosas, eso es otra cosa. Tenga mucho cuidado, porque hay mucho charlatán y a veces no habla la profecía, no habla el espíritu, habla el hígado o hablan las emociones, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, porque mucha gente haciendo un mal uso, mi querido hermano, de lo que la palabra nos dice, utilizando, o diría yo, manipulando supuestamente las cosas espirituales, le dicen cada cosa, que hay mucha gente que hasta le da más peso a la profecía que a la verdadera palabra profética más segura. Yo he escuchado cada cosa de asombrarse, de asustarse. El Señor me ha dicho que no me congregue. Y yo me quedo: vaya, ¿qué Biblia tendrá esta señora? El Señor le ha dicho que no se congregue. Mi amado hermano, no goza de respaldo bíblico. El Señor me ha dicho que vote a mi marido, y está bien casado, para que entre uno nuevo, alguien que sea la ayuda idónea. Hermano, se escucha cada cosa a su pretexto de que por ahí danzó, medio brincó, se le hicieron los ojos para atrás, y el Señor dice. Hermano, Dios es un Dios de orden. Y si algo Dios, mi amado hermano, por medio de su Santo Espíritu, sí, por medio y así mismo del don de profecía, es para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado, no destruido. Amén. Gloria a Jesús. Pero de este don, en su debido momento, lo que solamente es una introducción, sin nada más. Bueno. Ahora bien, ¿qué le acontecerá a Saúl con este don? ¿Sí? Nos dice el verso número 11. ¿Sí? O nos quedamos porque hay feriado. No. Verso número 11. Aconteció, dice, y léalo por favor conmigo, que cuando todos los que le conocían, es decir, los que ya sabían quién era Saúl, todos los que le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas,
el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. De esto el próximo día viernes, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos van a venir otro viernes? Espero que yo también, entonces. Sí, si Dios te ha hablado, alaba y bendice el nombre de Cristo. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias. Tu palabra siempre será, Señor amado, un refrigerio a nuestra vida. Hoy, Señor, hemos hablado tanto del cambio de corazón. Y hoy ha quedado establecido que tú puedes cambiar el corazón. Y hay muchos que necesitan que su corazón sea mudado para que el Espíritu de Dios comience a manifestar no solamente su presencia, sino también sus dones. Hoy he podido entender que oh Dios, solo es tu intervención aquella que puede dar a mi vida la llenura y el respaldo, Señor, para poder hacer las cosas que tú quieres. Ahora también entiendo por qué el Espíritu Santo no obra en mi vida, porque mi vida también necesita ser cambiada. Señor, si todavía mi corazón está duro, si todavía mi corazón está insensible, si todavía mi corazón está renuente a cambiar, si todavía estoy peleando contigo y no te lo he podido entregar con esa libertad y con esa confianza que tú, mi Dios, tanto me la demandas, Señor, hoy creo que es el día indicado para entregarte mi corazón. Cámbialo, Señor. Cambia mi corazón. Muda mi vida, muda mi espíritu y permíteme, Señor, te lo suplico, permíteme, Señor, ver en mí un nuevo nacimiento. Tú lo puedes hacer, claro que sí. Yo quiero que lo hagas. Toma mi corazón, Señor, y deposita en él tu Santo Espíritu. Y manifiesta en él los dones espirituales para que tu iglesia, para que mi hogar y para que mi pueblo pueda ver en mí la gloria de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia. La gloria sea para Cristo. Aleluya. Vamos a proceder a recoger las ofrendas, ¿sí? Le damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Vamos a orar, ¿sí? Padre eterno, gracias, Señor amado. Padre mío, porque nos gozamos, oh Dios de amor, delante de su presencia. Padre eterno, gracias te damos, Señor amado. Padre mío, porque usted, Señor amado, ha hablado en nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos, Señor amado, porque usted ha hecho como usted ha querido, Dios, en esta noche. Padre eterno, te pedimos, Señor amado, que sea usted, Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendiciendo las ofrendas, Señor amado, que se van a recoger. Padre mío, bendiga cada mano extendida, Señor amado. Padre mío, y aquella que no, oh Dios de amor, lo puede hacer, Señor amado, y queriendo en su corazón, Señor amado, Padre mío, hacerlo, Dios de amor. Padre mío, sea usted mismo, Señor amado, bendiciendo ahí, Padre mío, en aquella vida, Señor, en aquel hogar, Padre eterno. Padre eterno, te pedimos también, Señor amado, que sea usted uniendo, Señor amado, Padre mío, provisión, Señor amado, Padre mío, para cada vida, Señor amado, que necesita, oh Dios de amor. Padre mío, de aquí de tu casa, Señor, casa de oración. Te pedimos, Señor amado, que sea usted haciendo, Señor, oh Dios, como usted desea hacerlo, Padre. Reciba, Señor amado, como olor fragante, Señor amado, esta ofrenda a ti, oh Dios, que cada uno de tus hijos, Señor amado, hace. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Mientras se recogen las ofrendas, mis hermanos, recordamos los anuncios, les recordamos que en la parte de atrás, en el informativo, se encuentran todos los horarios
de casa de oración, los horarios en los cuales usted puede congregarse. Está también el grupo de limpieza. También está el correo de casa de oración, que se lo recordamos que es www.micasaserallamada.casaoracion.gigno.com. Y también, amado hermano, le recordamos traer un producto de amor para que así la canasta sea llenada, para que un hermano quede bendecido. También le recordamos, mis hermanos, el ayuno el día de mañana a las 8:30, ¿sí? 8:30 de la mañana, amado hermano, está invitado. Venga, porque es feriado, no hay trabajo y tampoco hay estudio, así que venga, ¿sí? Al ayuno. Queremos, así como hoy está lleno, también que el día de mañana venga a gozarse en oración, ¿sí? Y también a través de la palabra. Venga, amado hermano, no se pierda. También le recordamos, mis amados hermanos, que puede contribuir también a sí mismo para, si también está en su corazón hacerlo, para una ofrenda para Navidad, porque todavía hacen falta los caramelos, ¿sí? Y también, si está en su corazón también hacerlo, una ofrenda también para la construcción de casa de oración que se está llevando a cabo ya en la Flor de Bastión. Sí, usted puede coger un sobre, poner ahí para qué va destinado, y si no, está la cuenta bancaria de casa de oración, de la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil, también la puede hacer por ahí, ¿sí? Amados hermanos, vamos a ponernos en pie para ser despedidos. ¿Sí? Pongámonos en pie. Y también le preguntamos a la iglesia si hay alguien que nos visite por primera vez, que pueda alzar su mano. Por favor, le pedimos que si ha venido por primera vez, alce su mano, ¿sí? Por favor, no tenga miedo, no tenga vergüenza. No hay nadie, todos somos de casa. Bueno, recuérdense, amado hermano, ¿qué hay el día de mañana? Ya lo dijimos. El ayuno, venga, mis hermanos. Vamos a orar. Y en la noche, a las 10:30 de la noche, no hay oración por el ayuno. Otra vez, el ayuno mañana. ¿Sí? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor amado. Padre mío, porque en tu voluntad, Señor amado, Padre mío, en tu voluntad soberano, Dios de amor, has